Frente a un mundo de cambios y con una sociedad preocupada por tratar de entenderlos y modificar los comportamientos, como iglesia estamos frente a nuevos tiempos que requieren nuevas estrategias. Cápsula 2020 te hará reflexionar, animándote a hacer luz en medio de un mundo cambiante, sumarte a las oportunidades y retos, y ser parte de las soluciones y no de los problemas. Analizar los problemas y trampas en las que estamos cayendo, y a todo esto, conocer el consejo de Dios para salir victorioso. Esto es Cápsula 2020. Tal vez usted haya escuchado aquella gran historia del joven enamorado de su novia. Continuamente se desvivía en halagos hacia ella, hacia su persona, su hermosura. Le expresaba cuánto le amaba, cuánto la extrañaba, cuánto deseaba estar con ella. Y él se sentía sumamente bien. Una ocasión ella le preguntó: ¿y tú qué estarías dispuesto a hacer por mí? Él le dijo: mi amor, yo por ti, si tú vivieras al otro lado del mar, yo iría nadando, aunque me tardase días, yo llegaría hasta donde tú estés. Y si tú estuvieras hasta el confín de la tierra, de alguna manera yo trataría de llegar a ti. No importa que yo pase por desiertos, que yo pase por muchos problemas y situaciones, yo iría a tu lado. Y esta dama se sentía, como toda mujer halagada, especial. Y un buen día, ella había pasado rato por teléfono con su amado, platicando, él bajándole el sol, la luna, las estrellas, hablándole igual de lo maravillosa que era ella. Y ella, antes de colgar, le dijo: oye, mi amor, ¿podrías venir en la noche? Platicamos un rato, te invito a un café. Y él quedó un momento callado y le dijo: por supuesto, reina, si no llueve. ¿Sabe? De repente, así se puede hacer nuestra relación con Dios. De repente solemos decir de cosas demasiado maravillosas. En nuestro tiempo de alabanza, de adoración, nos desvivimos, caemos de rodillas, le declaramos nuestro amor. No sé qué tantas cosas nosotros solemos decirle a Dios. En esos momentos de éxtasis, en esos momentos en donde nuestro corazón se siente sumamente conmovido. Pero cuando las situaciones se tornan difíciles, la pensamos dos veces. Somos personas que solemos dar consejos cuando las cosas van bien, ¿no? Podemos decir a la persona que está pasando un tiempo de sufrimiento, podemos decirle: consuélate, Dios te consuela, Dios es el consolador. Aquella persona que ha sufrido alguna pérdida, nosotros podemos tener una infinidad de palabras para poder tratar de consolarle. Pero cuando nosotros pasamos por la crisis, nos cuesta trabajo ser consolados. Cuando pasamos por situaciones difíciles, no solo nos cuesta trabajo, de repente volteamos nuestros ojos al cielo y nos sentimos tan desamparados que decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste? Esther nos enseñó una gran lección en una situación en donde ella tuvo que acercarse al rey, donde su vida solamente pendía del capricho del rey o de una ley. Ella se atrevió a ir e interceder por una nación. Si ella no se hubiese atrevido, seguramente, como lo dijo su tío, el respiro hubiera venido de otro lado. Pero ella fue la indicada.
y ella se atrevió. Y necesitamos hoy en día esa Esther en este siglo XXI, en este año 2020. Jonatán y su paje de armas tuvieron que salir de su zona de seguridad e ir y enfilarse hacia los filisteos. En el plan, las cosas no funcionarían bien, no había una buena estrategia, pero él prefirió salir de su seguridad, hacerse a sí mismo un reto y decir, si ellos nos dicen que nosotros vayamos, ya la hicimos, y si no, aquí nos quedamos, ni modos. Pero se atrevieron a salir adelante. ¿Sabe lo que significa eso? Que cada uno de nosotros como iglesia y como cristianos que somos, es hora de empezar a mostrar de qué material estamos hechos. Es hora de que llevemos de nuestro éxtasis de alabanza y de adoración y de intercesión al campo de batalla. Es allí donde como iglesia debemos empezar a caminar y ser fuertes. Ahora yo quiero pasar a esta siguiente sección. Vamos a estar hablando sobre las 10 persecuciones del Imperio Romano y la respuesta que la iglesia le dio a esa persecución. Pero un momento, antes quisiera que pudiéramos ver que hay una persecución, llamémosle así, local. Antes de ser la gran persecución del Imperio Romano, hay una persecución que se muestra en el libro de los Hechos por un grupo de religiosos que veían al cristianismo como una amenaza. Quiero nada más hacer alusión, para después ir al libro de los Hechos con usted un momento, a el libro de Hebreos, al capítulo 10. No se nos dice quién es el autor de esta epístola o de esta carta, pero sin lugar a dudas esta porción que quiero compartir con usted es básicamente un retrato de la iglesia de aquel siglo, del siglo I, sus retos, sus oportunidades y su capacidad de sobreponerse y de ser la iglesia que Dios quería que fuera. Y gracias a esos osados, valerosos hombres de fe, usted y yo estamos aquí. Y a lo largo de la historia ha habido hombres de fe como ellos. Quiero que vea, por favor, lo que dice Hebreos, si tiene su Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice el escritor, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos, y quiero subrayar esta parte, espectáculo, porque literalmente eso eran. Para eso los usaron a estos cristianos, ponerlos en el circo romano, en el anfiteatro, en esos lugares, como un espectáculo mientras la gente se divertía viéndolos como ellos eran destrozados por las bestias. Y lo dice aquí el escritor de Hebreos, versículo 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Porque de los presos tuvisteis, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, escúchelo bien, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El escritor está haciendo alusión al libro de Habacuc. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición. El libro de los Hechos es una fotografía, son varias fotografías de la iglesia primitiva, de la iglesia en sus inicios. No era una iglesia perfecta, tuvo sus problemas, sus inconvenientes internos. En el capítulo 6 nosotros vemos que tiene cierta incomodidad, pero logran salir adelante. Y un capítulo más adelante, unos meses más adelante, entonces ahora se enfrentan el problema más grande y el problema más serio. Ahora viene una persecución interna por un grupo de religiosos que se sienten amenazados por el nuevo grupito, y literalmente lo quiero decir, no era una iglesia diseminada en todas las partes del mundo, era una incipiente iglesia, apenas estaban haciendo, era un grupo de cristianos. Es más, ellos no tenían ni siquiera la oportunidad que usted y yo tenemos de tener una Biblia. Ellos no tenían un lugar en donde reunirse, en donde congregarse, pero su fe y su pasión por Dios ardía en su corazón. Y sucede el primer choque, la muerte del primer mártir del cristianismo que se conoce como Esteban. Quiero nada más rápido llamar su atención a esta porción. Ahora sí, a Hechos, capítulo 7. Del 6 rápidamente. Y Esteban en el versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Había fervor, pasión, y se levanta un hombre, uno de los que habían sido elegidos como servidores, como diáconos en la iglesia, de los que servían en las mesas. Ahora lo vemos predicando el evangelio. Y entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y de allí, se le da la oportunidad de defenderse a Esteban. Y él empieza a defenderse, pero más que defenderse, él empieza a predicar el evangelio. Él ve una oportunidad para hablar de Jesús. Mire, cada situación que nos pasa, tenemos que hacer a un lado la situación de defendernos de nuestra honra, de a ver cómo salgo librado de esto. No, Esteban ve la oportunidad de hablar de Jesús. Y nosotros tenemos oportunidad de hablar de Jesús en este tiempo en el que nos ha estado tocando vivir. Usted léalo en casa, es un mensaje maravilloso donde habla de Jesús. Hace un relato desde Abraham, Isaac, Jacob, toda la historia del pueblo de Israel, y esto de alguna manera hace que los religiosos se sientan amenazados aún más, y entonces toman piedras y lo lapidan. Y muere Esteban lapidado. Muere Esteban de una manera sorprendente. Quiero que vea el capítulo ahora 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él aún invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, esto pudiera parecer que esto hubiera desanimado a los cristianos en ese momento. Jesús no hizo nada.
no pasó nada. Y si murió uno, ¿cuántos más también vamos a morir? Sin embargo, la iglesia, ahora, después de esto, empieza la iglesia a sufrir un azote de persecución terrible. Capítulo 8, versículo 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, léalo bien, asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrestando a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Casa por casa, no había dónde esconderse. Donde él llegaba, se metía y los arrastraba, hombres, mujeres y niños. ¿Se da cuenta qué difícil la situación? Pero quiero que vea, por favor, la respuesta de la iglesia. Y eso es lo que me interesa, la respuesta de estos cristianos. Sencillos. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos por esta persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué respuesta tan maravillosa. Hemos estado hablando en estas últimas cápsulas. ¿Se ha dado cuenta que las historias asombrosas dejan de ser asombrosas cuando ahora nos toca a nosotros vivirla? Cuando ya no es Esther, es Alfonso. Cuando ya no es Jonatán, es Alfonso. Cuando ya no es Esther, es Erika, Karina, Claudia, llámele como sea. Ya no se llama Jonatán, ahora es Alfonso, es Marcos. Póngale su nombre, por favor. Ahora sí, es un tiempo difícil. ¿Cuál es la respuesta en esos tiempos difíciles? No somos de los que retroceden para perdición. No somos. Si hemos avanzado y hemos llegado hasta aquí, ha sido por la gracia de Dios. No podemos dar un paso, medio paso hacia atrás. Iglesia, es tiempo de hacer valer nuestra fe hoy en día. ¿Sabe? Se dice que cuando la religión es popular, es fácil ser religioso. Se lo pongo de esta manera. Cuando el cristianismo es popular, todo mundo quiere ser cristiano. Pero cuando deja de ser impopular y se convierte ahora en impopular, ahora sí, la pensamos 1, 2 o 3 veces. Encontramos otra persecución interna por igual el grupo de religiosos en el capítulo 12. ¿Sí? Muere otro hombre, su nombre es Jacobo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oraban, pero no solamente estaban recluidos. Quiero que se salte hasta el versículo 24. La oración tiene pies. La oración se tiene que ver. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cómo va a crecer? ¿Escondidos en un cuarto orando? Tenemos que salir. ¿Cómo va a crecer hoy en día la iglesia en estos tiempos que se le conocen como los tiempos de pandemia? ¿Cómo va a crecer? No será a través de online. Seguramente Dios es poderoso y lo puede hacer allí. Pero, ¿cómo va a crecer? Cuando usted y yo hagamos que la palabra de Dios crezca. Necesitamos salir de nuestro confort. Necesitamos salir de nuestra seguridad. Termino con esta frase que me impactó mucho. Hay personas hoy en día que saben tanto de Dios que difícilmente
se les puede llamar impíos. Pero hay personas que aman tan poco a Jesús que difícilmente se les puede llamar cristianos. ¿A cuál pertenece usted? Yo me hice la misma pregunta. ¿A cuál pertenezco yo? Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.